Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión de dudas de la PEC 1, que corresponde al aula 2 en castellano, pero que evidentemente puede ser utilizada por cualquier compañero de cualquier aula, cualquier compañera. Estoy muy contenta de ver a algunas personas a las que ya he tenido la oportunidad de leer, nos hemos intercambiado algún email y también en nuestra aula en particular tenemos un apartado debate donde también, que no sabía si introducirla dentro de esta sesión o hacer una sesión aparte, donde vamos a discutir algunos temas que se han iniciado en ese espacio concreto. Quería también deciros que estoy situada de esta manera, que espero que facilite a los alumnos y a las alumnas que tienen algunos problemas de visualización o algún problema para escuchar. Espero que lo esté haciendo correctamente. Voy a intentar hablar lentamente, claro, para que pueda ser bien insertado el tema de la subtitulación, que la haré a través del servicio de autosubtitulación de YouTube. Y nada, bienvenidos a todos, los que estáis aquí en particular, que estáis dedicando esta mañana a este tema, y también a los alumnos y alumnas que nos van a ver luego en temas grabados. Vale, he cogido todas las dudas del aula y las he identificado como 4 grandes dudas, ¿vale? Entonces, voy a empezar describiendo estas 4 dudas, pero luego, evidentemente, si decís, oye, que es que mi duda no la veo, o como vosotros queráis, me paráis, podemos seguir, podemos incidir en temas de dudas, pero yo creo que he conseguido, también puede suceder que os surjan nuevas dudas, ¿sabes?, después de escucharme, y entonces quiero que sea una sesión interactiva completamente. Os estoy viendo a todos, de manera que si queréis hacer cualquier gesto, queréis levantar la mano, os puedo ver y no tenéis que hacer nada más, simplemente interrumpir. También os quiero decir otra cosa, y es que no me gusta hacer sesiones previas de resolución de dudas a la entrega de las PECs, porque a veces las he hecho y sucede que muchas veces estas sesiones se utilizan para resolver la PEC, para introducir algunas ideas sin haber leído los materiales, ¿no? Evidentemente, hablando de un ejercicio, se habla de su resolución. Y a mí lo que me gustaría es hacer estas sesiones cuando ya tengáis vuestro ejercicio construido, cuando ya tengáis los materiales leídos, para que a partir de eso poder aportar, ¿vale? Y no previamente, porque si los materiales, por ejemplo, si el concepto de cultura no está leído, no está claro y no está resuelto, va a ser difícil luego poder hacer aportaciones, ¿vale? Entonces, en este sentido, voy a intentar focalizar casi todas, mira, ha entrado Alessandra y ha entrado también Kautar, pero bueno, la sesión se está grabando ya. Si no os interesa, tenéis que apagar la cámara si no queréis que vuestros rostros queden grabados. Entonces, a partir de ahora voy a hacer más tutorías a posteriori, una vez los ejercicios están resueltos, para hablar bien de qué se tenía que poner en cada pregunta o qué elementos se han evaluado de una manera o de otra, ¿vale? Igualmente, las dudas van a seguir siendo resueltas y, evidentemente, hay muchísima flexibilidad. Si en algún momento queréis que hagamos otra tutoría, no va a pasar nada. Pero sí que es verdad que a veces he observado que no es pedagógico hacer sesiones antes de hacer los ejercicios. Vale, y ahora me voy a meter allá al toro. La primera pregunta, que ha generado bastante, son 2 dudas, pero bueno, es algo que también me ha llegado en privado, ¿no? Que es esta idea de si se tienen que describir los rasgos fenotípicos, el aspecto físico de las personas, del documental. Bueno, esto me gusta mucho, esta pregunta, porque también forma parte de un momento también social y cultural que estamos viviendo, ¿no? Que es esta precaución, ¿no?, a la hora de describir al otro, de caer en categorías racistas, de parecer que eres lo peor, y entonces, ¿no?, esa vigilancia ética llegada a los extremos de no voy a decir nada, porque si no vas a pensar que soy una persona racista porque esta persona tiene la piel negra. Esto es bastante interesante, ¿no?, porque también habla un poco de cómo estamos situados nosotros. Evidentemente que hay que describir los aspectos de las personas, hay que describir el aspecto, los rasgos que tienen, y tiene muchísima importancia para este ejercicio. Y no solamente para ahora, sino, como ya veréis, también para la siguiente PEC. Estos rasgos nos están dando bastantes informaciones
sobre los ecosistemas a los que pertenecen las personas, porque estamos hablando de, por decirlo de alguna manera, 4 áreas geográficas y culturales distantes. Ahora sabemos que los rasgos fenotípicos ya no responden a territorios, porque con la aceleración de los flujos migratorios hay muchísima más diversidad. No se puede decir qué cara tienen los mongoles, porque ahora mismo en Mongolia habrá gente de muchísimos rasgos, pero sí que es importante, y ya veréis también por qué, y esto lo diré en la devolución, por qué es importante hablar del aspecto de las personas, porque es muy importante esos rasgos asociados a las descripciones que les estáis planteando. Es también muy interesante esta reflexión sobre la racialización. La racialización, que no el racismo, sabemos lo que es el racismo, pero la racialización, como sabéis, es utilizar las categorías de raza o las categorías o hablar del aspecto fenotípico de una persona para demostrar ciertas capacidades, incapacidades, aspectos o ideas prejuiciadas sobre las personas asociadas a su color de piel o a sus rasgos fenotípicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos evitar esta racialización? Porque eso sí que no tenemos que caer. Evitaríamos la racionalización describiendo los rasgos fenotípicos de todas las personas. A veces sucede que solamente cuando se hacen descripciones etnográficas se describen a las personas que no tienen un rasgo fenotípico parecido al nuestro. Entonces, por ejemplo, yo he podido corregir trabajos de campo de no este documental, de algunas prácticas de otros lugares, ¿no? Donde hay un grupo de chavales donde solamente fenotípicamente se está describiendo a un chico que es senegalés, de origen senegalés o de padres senegaleses, o a un chico marroquí, y los demás aparecen invisibilizados porque se entiende que nuestros rasgos son la normalidad y lo que se está haciendo es racializar los otros, ¿no? Entonces, este es un punto que es importante. Racializar es solamente indicar los rasgos de las personas que son diferentes a nosotros o atribuir a nosotros, que también es una racialización, una normalidad, ¿no? O a los rasgos prestigiados atribuirles una normalidad, ¿no? También, y el otro día escuché una frase que os quería poner un ejemplo porque el otro día escuché una frase que me dejó helada, ¿no? Y para que os deis cuenta un poco de qué implica la racialización. Por ejemplo, había una mujer que decía, mi marido me ha dejado por una negra, ¿vale? Lo escuché. Cuando decimos mi marido me ha dejado por una negra, es una información que se está dando sobre una situación concreta, pero ¿qué es lo que sucede? Que el hecho de que se esté hablando, y aquí también está operando el género, ¿no? Una negra, estamos en nuestra mente por todos los contenidos culturales que nosotros tenemos adheridos, a través de los que hemos sido educados, independientemente de nuestro pensamiento, de lo que nosotros racionalmente podamos decidir, pensar o no. Aquí hay un mundo que se está moviendo. Mi marido me ha dejado por una negra. Estamos imaginando un proceso, estamos adhiriendo, estamos pensando en prejuicios, estamos pensando en una dinámica, ¿vale? Imaginaos que en vez de decir mi marido me ha dejado por una negra, yo digo mi marido me ha dejado por la vecina del tercero. Ahora os está llegando otra información, ¿vale? Ya no viene de esa racialización. Y ahora imaginaos si yo os digo mi marido me ha dejado por una blanca. Si yo digo mi marido me ha dejado por una blanca, es una información que aparece neutra. Sería un dato que no entenderíais por qué yo lo estoy diciendo, porque no hay ningún contenido específico a la blanquitud, referido a una serie de actitudes. Entonces, esto es la racialización. Una consecuencia, una pequeña consecuencia del racismo, que es algo estructural, pero que es utilizar aspectos fenotípicos para explicar algunos elementos en situaciones donde esto no aporta un valor, sino es un valor prejuiciado. Entonces, ¿cómo tenemos que evitar la racialización? Lo que tenemos que hacer es, primero, evitar, ahora mismo voy contigo, Miriam, evitar dar este tipo de informaciones sobre rasgos fenotípicos cuando no aportan a la historia. Esto no significa ignorar este hecho. Y de hecho, por ejemplo, es muy interesante escuchar a parejas que son generalmente pues una mujer blanca con un hombre africano o una mujer blanca con un hombre marroquí o una mujer española, donde se vean dos, porque uno suele captar la racialización del otro, ¿no? Y entonces es muy interesante escuchar esto. ¿Cuándo sí que tenemos que hablar de rasgos fenotípicos? Cuando esos rasgos nos estén dando algo de información. Por ejemplo, a una persona le han echado
de un supermercado porque tiene, le han echado del supermercado porque le han visto que era una persona gitana. Ahí sí que es importante, porque esto está causando algo, ¿vale? Esto tiene que ser leído en clave de esto. Entonces, en los ejercicios etnográficos tiene que utilizarse para todo el mundo, porque las categorías descriptivas son importantes incluirlas en todos los casos y sí que nos está dando información. Como educadores sociales, a la hora de pensar y en nuestra vida social, sí que tenemos que evitar la racialización, que es no aportar información sobre rasgos fenotípicos cuando aquello no está condicionando la historia, ¿vale? ¿Qué más os quería decir sobre esto? Es decir, vamos a nombrar y vamos a complejizar cuando se trata de aportar o de denunciar, no cuando simplemente lo que vamos a hacer es mover significados que se basan en suposiciones no informadas. Vale. Miriam, dinos, te escucho. Sí, es en relación con lo que estabas hablando ahora de los rasgos fenotípicos y cuando no aportan a la historia. Está claro que el documental que estamos observando tenemos que hacer, pues eso, comparar distintos espacios, territorios del planeta en el que el trato, los agentes sociales que educan a las criaturas son actuando de una manera distinta. Yo aquí, en estas secuencias, yo no pondría el rasgo fenotípico. Tengo esa duda, quiero decir, a mí no me está aportando algo nuevo a la escena que yo tengo que observar y que tengo que detallar. Pero sí que entiendo que estamos hablando de cuatro escenas muy distintas, en que los personajes que aparecen son distintos fenotípicamente hablando. Y entonces, claro, me crea esa lucha, ¿no? Decir, vale, es interesante que la profesora o el equipo docente sepa que sé tratar estos rasgos y que no voy a racializarlos como lo que estamos hablando, pero también entiendo que como cuaderno de campo, este rasgo en este concreto análisis y observación no me va a aportar algo a la historia de mi caso de Mongolia ni de nada. No sé, entro en conflicto ahí. Sé que lo tengo que poner porque tiene que dejar... se tiene que dar claro que yo sé trabajar o sé expresarme o sé una narrativa respetuosa, pero ¿qué me aporta en ese momento, Beatriz, en mi cuaderno de campo que pongan los rasgos fenotípicos? Gracias. Te está aportando porque estás hablando de personas diversas que están haciendo prácticas diversas y son personas a las que se les atribuyen también por esos rasgos determinadas prácticas. Y evitar la descripción porque nos da miedo que parezca que soy racista o que estoy utilizando eso de manera negativa, no lo digo por ti, lo digo, a veces nos estamos inhibiendo como si, por ejemplo, yo no quisiese describir que viven en una chabola. Por ejemplo, si se llama... Claro, claro. Imagínate que veo una situación de unas personas que están viviendo y voy a decir, es que no quiero hablar de que es una chabola porque pueden pensar que es que esa es la manera. No, tienes que describir todo lo que está sucediendo en el campo. Y eso implica los rostros de las personas también tienen que ser descritos. Porque aunque luego no me vayan a aportar ningún... Veremos si te aportan o no. Claro, en el apartado 3 sí que me puede aportar quizás, pero en ese momento, en el apartado 1 y 2, ¿qué me aporta? Si tú no me describes los rasgos fenotípicos de lo que está pasando en Namibia y yo me das ese cuaderno de campo hablando sobre lo que está pasando en esa situación y yo no tengo información física de esas personas, yo me puedo estar haciendo muchísimas ideas. Ya he hecho clic, ya está claro, porque tú no tienes ni idea de lo que yo he visto de documental, lo que decías, que tú con lo que estamos poniendo te tienes que hacer una idea de lo que veo. Vale, ya está claro. Sí, a ver, yo lo que he interpretado, bueno, sí, no sé si puedo, yo lo que había interpretado, que creo que es lo que puse también, o sea, que lo que tenemos que es que describir como si alguien no, o sea, que la gente no lo está viendo, entonces tienes que describir lo más detalladamente posible, igual que, por ejemplo, si hubiéramos elegido, creo que era Harry, o bueno, la de San Francisco, por ejemplo, yo también diría que es a lo mejor caucásico en este caso, ¿sabes? Porque también yo creo que es relevante, sobre todo además en Estados Unidos, que hay un montón, ¿sabes? Hay un montón de diversidad. También yo creo que es importante, sobre todo, para meter en contexto porque la gente no sabe. O sea, creo que lo que quiere decir Beatriz y lo que quiere decir el trabajo es que la primera parte es como si alguien no sabe nada. Y sí, he hecho clic, Laura. Sí, me he dado cuenta, según me escuchaba lo veía.
a mí me costó también porque yo el tema de los rasgos fenotípicos, yo además se lo comenté a Beatriz, que también me costaba, pero sabía que tenía que ponerlo. Porque me acordé, y era como en educación intercultural, yo me acuerdo contigo qué pasó y estuve revisando las PECs anteriores y los feedback, porque la verdad que Beatriz hace unos feedback muy buenos. Sí, yo también los reviso, sí. Exactamente, hay que ponerlos. Esto no significa que porque estéis poniendo que esta familia con estos rasgos hace esto, de repente vamos a coger la conclusión de que todas las personas con estos rasgos hacen este tipo de crianza. Pero tenemos que asociar lo que está haciendo las personas a quiénes son esas personas, ¿vale? Y digo con esto, no caer en la racialización, ¿eh? No significa en ningún caso que estemos asociando a por qué esta persona esté haciendo esto, darle un peso a su rasgo fenotípico con respecto a su práctica, pero sí identificarlo. Y esto tiene que ser identificado en los 4 casos. Con esto quiero decir. Es decir, que a Hati, por ejemplo, no se diga nada y tal, sería una racialización, porque entonces a ella no le estamos dando ese rasgo distintivo, ¿vale? Entonces es importante hacerlo, evitando, por supuesto, categorías que son también, por ejemplo, ¿no? Piel clara, piel oscura, todas estas categorías pueden dar lugar a muchísimos problemas, ¿no? Porque oscuro con respecto a qué, o claro con respecto a qué, ¿no? O, por ejemplo, también recuerdo algunas apreciaciones tipo rasgos finos. Cuidado con esas ideas, porque estamos volcando categorías que tienen, ¿no?, muchas también nociones de pureza, de limpieza, de belleza, que casualmente, o casualmente no, construidamente, social y culturalmente, van a ser atribuidos nuestros rasgos a unos rasgos muchísimo más finos, armoniosos y tal, porque ha sido construido así. Entonces, yo entiendo que para vosotros sea un problema el utilizar determinadas categorías porque el lenguaje que tenemos, los mapas que tenemos de descripción fenotípica son muy racistas. Esto es así. Y de hecho, el origen de la antropología es un origen colonial. Entonces, lo que tenemos que hacer es no obviar este tema, sino construir juntos herramientas para hablar de la diversidad sin que esto sea oculte, menosprecie o vulnerabilice a las personas. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Beatriz? Que yo creo que cuando ya estás acabando el grado, yo me sumerjo, me buceo, siempre que cojo un texto o todas las propuestas que hacéis, yo me meto de lleno. Y yo creo que ya estoy sesgada, vamos a decirlo así. Lo veo como que es tan real, es tan normal la diversidad, que ya es que no veo rasgos. Entendedme, los veo, pero que y además llevo muchos años trabajando en el mundo de la animación sociocultural y al final pues es que lo ves tan normalizado que no me aporta ninguna información. Sé que lo tengo que poner, es más, ya tengo hecha la PEC y lo tengo incluido, pero es que me cuesta, igual que hablaba en el debate de cultura. Veo que la cultura es tan positiva, tan necesaria, que la transmitamos, que lo que no lo veo positivo, bueno, no me meto, pero vaya, que yo creo que Eso lo voy a discutir también, eso también, sobre el tema de la cultura. Atención, porque nosotros podemos no ver diferencias entre un chaval que sea gitano y un chico que sí sea gitano. Pero es que aquí no estamos pensando en cómo nosotros estamos pensando en cómo ellos son percibidos socialmente. Sí. Y no es lo mismo ser gitano y entrar en una tienda que no ser gitano y entrar en una tienda. O digo entrar en una tienda, como transitar otros espacios, como puede ser la escuela, ¿vale? Entonces, o ser mujer o ser hombre, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no es que quiero describirme, vale. Podemos ignorar categorías descriptivas porque queremos tener esa vigilancia. Pero mi experiencia como mujer no es la experiencia de un hombre. Entonces, sobre todo cuando queremos hacer una interpretación analítica, esas categorías tienen que estar ahí. ¿Vale? Vale, Miriam, has levantado la mano, la voy a bajar. Sí, hola, ¿puedo decir algo? Hola, Ángel, sí. Disculpe, no, es que ahora al hilo de lo que estabais diciendo, claro, me venía una hipótesis a la cabeza, porque en el caso de Ponillao, que están siempre en el exterior, al sol, y hablabas de Hati, que casi siempre están interiores, claro, yo no sé si hay determinados tipos de pieles que resisten más el sol que otras, quiero decir. Y esto también puede generar algún tipo de práctica cultural o no. No lo sé. Claro, es que los grosores, colores, la melanina y todo forma parte de nuestra adaptación cultural al ecosistema. Entonces, esas son las diferencias. Esas son las diferencias que generas que las podemos luego reproducir. O, por ejemplo, yo vivo en Senegal y lo que está diciendo Ángel, evidentemente no es lo mismo yo
la afectación que tiene sobre mí este clima que la afectación que tiene una persona que es de aquí, ¿vale? Tiene diferentes. O cuando una persona senegalesa, por ejemplo, va a España, ¿no? Y tú ves a las personas senegalesas en un clima húmedo, frío, es decir, esto sucede, evidentemente. Hay una diferenciación también fenotípica que parte de esta adaptación propia a nuestro ecosistema, pero ahora estamos en un mundo en el que estamos circulando constantemente, ¿no? Y ya hay muchas personas que son de aspecto como si fuesen africanos y sin embargo son catalanes. Y ellos a lo mejor nunca han estado en África. Entonces, toda esta diversidad nosotros la tenemos que trabajar, la tenemos que saber nombrar y la tenemos que saber mover. Sí, que no sé si claro, que no sé si un bebé como Hati podría sobrevivir a las temperaturas de por encima de 40 grados que puede haber en Namibia y estar todo el día al sol, o por lo menos se quemaría mucho más rápido. Claro que podría hacer porque somos humanos y porque tenemos también mucha adaptación, igual que el bebé ponillao podría vivir en el apartamento que vive Hati. Es decir, esto ya sucede, hay muchísima variabilidad. Evidentemente, claro, hay personas que sufren, pero no está aquí el tema, no podemos hacer ni esa asociación natural de las personas a su ecosistema porque ya hay una diversidad aplastante, ¿vale? Entonces, es verdad que los medios en inicio están adaptados a los contextos, pero luego sabemos que también hay muchísima circulación. Entonces, esta hipótesis también la puedes plantear en tu trabajo, en plan, esta persona está en consonancia con tal, o la resistencia, o incluso los sistemas, ¿no? Todo el tema de las vacunaciones, los sistemas inmunológicos están adaptados a nuestros lugares, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya podemos vivir en todos los lugares del mundo porque al final todos somos humanos. ¿Vale? De todas formas, a ver, es verdad que en el documental aparecen casi siempre en el exterior, pero también aparecen en el interior. Por ejemplo, una de las escenas en la que está con el bebé, por ejemplo, está dentro de la cabaña. O sea, que yo creo que también coinciden que si es de día y es verdad que, sinceramente, yo prefiero, o sea, ves una escena y ves otra y a mí me da pena. Hati, por ejemplo, que la pobre la tienen bastante ignorada. O sea, sinceramente, sí, tiene todas las cosas del mundo, tiene todos los juguetes del mundo, pero es una persona que tiene rabietas porque no hay nadie que la controle. Igual que pasa, por ejemplo, con Tokio, ¿sabes? Es más o menos igual. Y yo, la verdad que, o sea, en ningún momento me he planteado lo del tema que esté siempre fuera. O sea, yo creo que también, evidentemente, viven dentro, porque tienen una cabaña. O sea, yo creo que son secuencias de que, porque casualidad, es casualidad porque es de día y para que vean cómo viven allí, simplemente. O sea, yo ahí, por ejemplo, no... O sea, no me hubiera enfocado. Es que es tan relativo. Este es el problema que hay de hablar antes de la PEC, porque todas estas apreciaciones que estás haciendo sobre valoraciones sobre el estilo de crianza o lo que vamos a hablar también en el debate, que tiene que ver con esta idea de qué elige el autor. ¿Qué elige el autor para mostrarnos? ¿Será que el niño está siempre fuera? ¿Será que el niño está dentro pero que nos lo están sacando cuando está el sol porque a él le parece más para introducir un elemento diferenciador, coge a este niño y le pone siempre fuera? Esto también ahora lo tenemos que hablar, pero no os puedo avanzar grandes cosas. Es importante ahora que vosotros trabajéis con lo que tenéis y pongáis en marcha todas vuestras categorías descriptivas. Y no lo hagáis con miedo. Vale. Otra de las preguntas. María Luz. Estás silenciada. Ahora, creo. Además de todas las dudas de los rasgos fenotípicos, una de las cosas que más estoy viendo es que para no confundir la cultura con los lugares físicos, sí que es verdad que en el contexto en el que se crían, pues los distintos bebés también inciden, porque claro, yo digo, no quiero caer en mi visión etnográfica, pero es que no es lo mismo el niño que ha nacido, no es lo mismo ponillao que Hati, porque aunque la cultura no esté cerrada a un lugar geográfico, sí que es cierto que también afecta, porque yo veo cuando nacen como lían al bebé que no se puede, entonces son ciertas costumbres que a lo mejor sí están asociadas a un área geográfica y que no afectan a otra área geográfica de otro de los bebés. Entonces, en eso también se tiene que incidir, entiendo.
es que eso es lo que tenéis que describir, las prácticas que están sucediendo, haciendo mucha atención a no asociarlas a sus rasgos fenotípicos de por sí, sino a lo que ellos tienen aprendido, lo que significa criar un niño o ser padres. Ahí es donde tenéis que incidir. Los rasgos fenotípicos funcionan como un elemento más para entender la descripción completa, igual que todos los recursos con los que cuentan cada niño, porque los propios recursos, el propio ecosistema, la temperatura, los medios que tienen los padres, el ambiente, cómo esté, esto está incidiendo en el contexto primario de cada niño, ¿vale? Entonces, los rasgos fenotípicos en este caso es un elemento más. Lo que no podemos hacer es decir, no, es que están haciendo esto porque como tienen estos rasgos fenotípicos, es decir, no. Ahora mismo lo que tenéis que mirar es describir ese entorno. Los niños están siendo criados en diferentes contextos, por lo que hay en el contexto que tenéis que describir con la mayor de los cuidados para que aparezcan el mayor número de elementos, pero sobre todo las interacciones humanas que están llevando a cabo con ellas el grupo son los que están definiendo cómo son tratados. Y aquí es donde tenéis también que hacer. No dar más peso a una cosa que a la otra. Y no hacer asociaciones que en principio no funcionan. Luego vosotros en el apartado 2 podéis decir, mira, para mí esto, para mí lo otro, pero por ahora hay que hacer buenas descripciones de lo que está sucediendo, de las acciones, de qué medios tienen, atendiendo a tener muchísimo cuidado con las categorías de valor. Pero no significa, por no querer meter la pata, no tenemos que obviar determinadas ideas, porque están sucediendo y están afectando en el campo. ¿Vale? Bueno, no os puedo avanzar más temas en este tema, pero vosotros ya tenéis información. Es importante describir los rasgos de las personas y hacerlo con un lenguaje que evite la racialización, que evite esta suposición o presuposición de algunos comportamientos o actitudes respecto a las personas, ¿no? Tenemos que aprender a describir la diversidad, ¿eh? Vale, segunda pregunta. En el caso de todos los niños hay que comparar, o sea, sobre la pregunta que os pide, ya habéis observado algunos niños y ahora tenéis que, habiendo observado todo el documental, identificar red de relaciones, agentes socializadores, estrategias socializadoras, ámbitos, momentos donde se desarrollan. Esto es un ejercicio que se tiene que hacer con los 4 niños. De unos, como os habéis parado a describirlos, tenéis más información, de otros a lo mejor menos, pero habéis visto el documental y lo tenéis que visualizar. Aquí os pedimos un ejercicio de imaginación etnográfica, que es un ejercicio de avanzar información porque sois especialistas de un mundo social y cultural, ¿vale? Entonces, no tenéis toda la información y como hablaremos en el apartado de dudas, tenéis solamente la información que sesgadamente Thomas Ball ha decidido mostraros. Y por otros criterios también, que a lo mejor tienen que ver con temas de producción, que han dicho, no, estas escenas no las quiero, ¿vale? O sea, estáis ante un producto que forma parte de la mirada, de los intereses de una persona o de un grupo de personas y a partir de ahí tenéis que construir. Pero podéis hacer algunas inferencias, ¿vale? No significa aportar prejuicios, no significa inventaros cosas, sino desde lo que yo sé, esto a dónde puede llevar o con qué otras prácticas culturales puede estar relacionado. En este sentido, os pido que leáis los textos de Spielberg. ¿Por qué? Porque Spielberg, con muy buena imaginación antropológica, porque es uno de los mejores antropólogos y es uno de los padres de la antropología de la educación y de los procesos de transmisión cultural, este hombre hace esas inferencias, esas interpretaciones culturales, que es coger y mira cómo son educados los niños y luego mira la sociedad y hace algunas reflexiones sobre el adulto deseable. Estos niños están siendo educados así porque de mayores es importante en esta sociedad esto. Estos niños tal, y entonces él, como hace inmersiones etnográficas en contextos, evidentemente tiene muchísima información que vosotros no tenéis y nos estamos pidiendo, por favor, hacer nada del otro mundo, pero es este el trabajo un poco de lo que estáis viendo, qué es lo que podéis imaginar. A lo mejor luego resulta que, como decimos, se da la vuelta a la yurta y tiene adosado la casa, no lo sabemos, pero por lo que estáis sabiendo, por lo que os está mostrando el documental, ¿cuáles son todos esos elementos? ¿Vale? Y lo tenéis que hacer para todos los niños. A ver. Aquí vuelvo
con otra cuestión al principio. Os pedimos un ejercicio muy particular. Estáis observando a estos niños de manera no voluntaria, forma parte de un ejercicio de vuestra universidad, y vosotros no os habéis preguntado ni por pautas de crianza, ni por diferencias de crianza, ni cómo crían aquí, ni cómo crían allá, ni por qué este niño está así, ni tal. Os estamos imponiendo una pregunta, os estamos imponiendo un campo. No tenéis ni siquiera un interés, no os estamos diciendo analiza el género o analiza cómo los recursos materiales determinan, no os estamos pidiendo nada. Entonces, esta indeterminación sobre la que estáis investigando hace que vuestro trabajo de campo, vuestro diario de campo, no pueda ser igual que si el día de mañana vais a hacer una investigación y digo yo quiero ver cómo influye en el Mercadona la compra de productos por personas de entre 40 y 80 años en función de categorías de género, por ejemplo. Que eso ya iríais con vuestro cuaderno, iríais con una pregunta, que luego puede ser variada, pero iríais a observar un fenómeno y a machacarlo hasta que tengáis unas consecuencias. Entonces, os estamos pidiendo algo un poco sui generis y eso lo entendemos. Simplemente os estamos pidiendo un primer apartado de descripciones directas rico, muy, muy enriquecido, un apartado donde vais vosotros ya como expertos y ahí os vamos a evaluar como educadores sociales profesionales ya, no como, no, es que tenéis que, las aportaciones, los matices, las hipótesis tienen que estar bien construidas y una reflexión teórica final que os estamos orientando cómo tiene que ser hecha para que centre ese trabajo, ¿vale? Entonces, no os toméis el libro del diario de campo como si fuese, es que lo tengo que hacer así porque evidentemente no os podemos obligar a eso porque no os hemos dado ese tipo de trabajo. Os queremos que os familiaricéis con una herramienta que os servirá futuramente en vuestras intervenciones etnográficas. Pero no tenemos una pregunta de investigación todavía. Ya veremos por qué estamos haciendo observar a todas estas ideas y observar la diversidad y describir la diversidad. El documental, insisto, tiene un sesgo. Seguramente por criterios de folclorización, como se denomina, ¿no? Que es hacerlo como bonito, ver más las diferencias, se están enfatizando algunas prácticas que son impensables de unos para otros, ¿vale? Y a lo mejor se están desechando algunas prácticas que todas las familias están haciendo igual, porque entonces eso no es tan bonito de observar, no es tan curioso, ¿vale? Es un documental. Entonces también tenéis que ser críticos con esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, hubo un trabajo muy interesante también hace algunas ediciones en la asignatura de etnografía. Pedimos a los alumnos describir un documental sobre un grupo étnico que vivía dentro de las fronteras de Rusia y estaba financiado con dinero ruso. Entonces, muchos alumnos, muchas personas decían, hombre, se ve que hay un plumero, o sea, lo que me están contando se ve que está influenciado por la persona que me lo está contando, no soy yo que me estoy yendo a Rusia. Entonces, toda esta carga, vosotros contáis con la carga de la mirada de esa persona que ha hecho ese documental y tenemos que ser críticos sobre esta mirada, ¿no? Y no aceptarlo como una realidad de estoy conociendo 4 culturas. No, estás conociendo un planteamiento basado mucho en esta diversidad, ¿no? También la música, si lo veis, ¿no? Yo es que lo veo porque lo he visto ya muchas veces y veo cómo va colocando la música en lugares concretos y no en otros, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Y ahora, otra cuestión que ha salido sobre categorías EMIC y ETIC. No os tenéis que preocupar tampoco porque son categorías que tienen que ver con el trabajo de la antropología y de la etnografía. Las categorías EMIC son las teorías nativas sobre un fenómeno y las categorías ETIC son las categorías de la persona investigadora, ¿vale? Hay muchísima, muchísima reflexión y si os interesa este tema os podría pasar algunos artículos interesantes porque, bueno, hay personas que consideran que son categorías que no tienen por qué estar opuestas, que tienen que ser complementarias, que no son dicotómicas, pero lo que es cierto es que las dos existen y todo trabajo antropológico tiene que tener categoría EMIC y categoría ETIC. Por ejemplo, con el tema de las armas, que quería poner un ejemplo que se ha puesto en los debates. Imaginaos que vosotros estáis haciendo una investigación en un contexto donde se utilizan las armas, ¿no? En un estado de Estados Unidos donde esté
donde las personas posean armas y sea normal, ¿no? Vosotros vais a hacer entrevistas y a lo mejor esas personas os están todo el rato explicando que ellos poseen armas para tener paz, para tener tranquilidad mental, que les aporta salud mental, saber que están defendidos, ¿no? Esto puede ser una teoría nativa. Y tú, como persona investigadora, puedes haber hecho una investigación bibliográfica importante sobre qué significa usar armas, dónde se tiene armas, cuáles son los efectos del uso de las armas, y como teoría investigadora, la misma categoría la estás identificando como que es un grupo de personas completamente aterrorizadas por el tema de la seguridad. Es decir, uno es lo que está sucediendo en el campo y otra es la interpretación cultural que se está haciendo de esto, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, por poneros otro ejemplo, estoy trabajando en un proyecto sobre HIV/SIDA en adolescentes en Mozambique. Entonces, estamos analizando cuáles son aquellas prácticas de riesgo que los chicos y las chicas coetáneos, porque también hay otro tema que es el sexo intergeneracional, pero que los chicos y chicas coetáneos están utilizando para tener relaciones desprotegidas. Y hay una teoría que yo, cuando hago las entrevistas y cuando hacemos grupos focales, surge constantemente, que es esta idea de muchas mujeres que dicen: mis parejas amorosas coetáneas de mi misma edad no quieren que use el preservativo porque eso es fidelidad, porque así queda claro que es bueno, pues que yo solamente tengo relaciones sexuales con él, entonces es una manera de confiar. No estoy utilizando preservativo con él para que él se fíe de mí. Entonces, dentro del mito del amor romántico, dentro del campo se está haciendo esa asociación. Yo no tengo relaciones sexuales protegidas con mi pareja por confianza. Y sin embargo, tú fuera del campo, mirando todos los efectos que tiene sobre la salud de las mujeres, lo puedes identificar como una teoría de control sobre las mujeres a través del mito del amor para poder tener relaciones que los chicos a su vez definen como más satisfactorias sin preservativo, y esto, ¿no?, está dentro de todo el tema del género y de cómo funciona en la sociedad. ¿Una es contraria a la otra? No. Una es el dato que vosotros obtenéis, las explicaciones de las personas, y otro es lo que tú interpretas culturalmente después de investigar, ¿vale? Entonces, ¿qué es la etnografía? La etnografía es hacer la interpretación cultural. Un trabajo etnográfico que solamente tenga teoría nativa acumulada, en plan, hago entrevistas, venga, a ver, ¿qué pensáis que es esto? Venga, pum, 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 y cierre, sin interpretación, no vale nada. Es otro tipo de trabajo. Es muy bonito, por supuesto, escuchar las voces de las personas con respecto a sus situaciones, pero no es un trabajo antropológico. Un trabajo antropológico que solamente hable de las explicaciones de los investigadores en los campos y que pam, 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 y yo he ido a Mozambique y he visto esto tal y cual, no tiene ningún valor porque no tiene la teoría nativa. ¿Vale? Entonces, el EMIC y el ETIC tienen que estar en todos los trabajos porque uno es lo que hay en el campo, las categorías que las personas, y lo otro es tú, después de haber hecho una buena investigación, cómo estás interpretando eso. Y eso depende de un marco teórico, de investigaciones que han hecho otras personas, de también personas dentro del campo que están también sacando otro tipo de conclusiones, etcétera. Espero que esto no es pertinentísimo, ¿vale? No es necesario saber esto, pero me gustaría que esto aproximadamente quede claro porque también ha surgido en el apartado de dudas. Yo te lo agradezco porque sí que también me costaba separarlo, porque veo que todo el mundo es influenciable, tanto unos como otros, y que, bueno, pues ahí en ese trabajo de campo, pues sí que debe de costar separar las cosas, ¿no? Aunque tú muy bien dices, empezamos a hacer esa investigación dependiendo del porqué. En el caso que has dicho de las armas, pues bueno, vamos a investigar a ver qué relación hay. Y bueno, me costaba, pero ahora ya lo tengo clarísimo, que tiene que estar, separar y ya está. Y luego, como veréis en la PEC 2, muchos de los contenidos culturales que todos a lo largo de nuestra vida y en nuestra cotidianidad replicamos, los llevamos a cabo de manera inconsciente, ¿vale? Yo puedo estar diciendo una cosa y os estoy convenciendo y para mí tiene cotidianidad y forma parte de algo que yo he aprendido y que es así en mi cultura, pero no es, por decir así, no es ni lo lógico, ni lo verdadero, ni nada. Es lo que yo he aprendido que cómo son las cosas. Entonces, hacer esa investigación y mirar desde otro lugar puede revelar cuestiones que las personas siguen haciendo o siguen diciendo, pero
que no están siendo conscientes, ¿no? Y a veces, haciendo investigación, sobre todo temas de género, se descubren muchas de cuáles son estas fallas, ¿no? En lo que hemos sido educados, en lo que cómo conviene haber sido educados de una manera para conseguir determinados fines, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de que nuestros trabajos tengan lo que vemos, lo que las personas nos dicen, por supuesto, ese es el relato materia prima, pero también tiene que estar acompañado con un trabajo minucioso de interpretación cultural. Esto no significa que yo hable y le quite la voz a una persona que me entrevista, a la que entrevisto, que yo hable por un pueblo, sino que hagamos el trabajo que tenemos que hacer los antropólogos, que es la interpretación cultural. Si no hay interpretación cultural, no hay ningún tipo de trabajo antropológico y no hay un trabajo etnográfico. Vale, estas son las dudas que yo tenía recopiladas y ahora quería trabajar sobre las cuestiones que han salido en el debate, que no sé si grabar otro vídeo o seguir por aquí. Si os queda alguna duda, me lo podéis decir. O bueno, si queréis, luego más adelante. Ir ahora como pensando y luego me decís, ay, que me ha quedado esta duda. Vale, debate. El concepto de cultura es un concepto polisémico y además es un concepto que en cuanto lo quieres agarrar es escurridizo. Venís de antropología pedagógica y de diversidad, interculturalidad y educación social y entonces teóricamente sabemos lo que es cultura, hemos operacionalizado el concepto de cultura, no sé si os acordáis de ese ejercicio de la cultura es adaptativa, la cultura se transmite por vía de símbolos, todo esto que se hace, ¿no? Para que entendáis bien qué es el concepto de cultura, pero evidentemente es un concepto donde todavía se sigue diciendo esta persona tiene poca cultura o poco nivel cultural o la cultura del tapeo, ¿no? Yo que soy de Madrid, ya, o sea, lo del tema del tardeo, el tapeo son como culturas, en vez de hablar de tradiciones, ¿no? Bueno, es que todo como que parece que está dentro de un marco de hacer cosas, ya son culturas. Bueno, hay diferentes y también puede servir cultura de las armas, que también decía Miriam, ¿no? El término cultura se puede utilizar y es válido o puede no ser válido, pero tiene muchísimos significados y se va a utilizar de muchas maneras, pero evidentemente el término de cultura de la antropología es lo que nos permite vivir en nuestros mundos. No existe que una persona no tenga cultura, solamente si cultura para ti es nivel académico, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tenemos en el manual de Babretones, que tiene que estar súper estudiado, ella nos dice que todas las acciones son profundamente culturales, ¿no? Porque todo lo que hacemos está anclado en lógicas aprendidas en nuestro contexto. ¿Cuál es nuestro trabajo? Identificar esas acciones y ser capaces de extraer de ahí cuáles son esas lógicas culturales aprendidas en contexto. Yo miro lo que está haciendo una persona, observo lo que está haciendo una persona, lo describo y luego digo, esta persona está haciendo esto porque ha aprendido tal, porque esto es su marco de referencia de las cosas, ¿vale? Este es el trabajo de traducción. Entonces, decía Miriam, ahora yo aquí señalando, decía Miriam, me niego a decir que la tenencia de armas, por ejemplo, es cultura. Atención con esta idea de que lo cultural es bueno o lo cultural es maravilloso. Lo que es bueno son las ferias culturales y gastronómicas, pero la cultura, en nuestro sentido antropológico, la cultura es la manera en que nosotros vivimos, nuestro marco de sentidos. Y tiene cosas buenas y tiene cosas malas y es importante hacer cambios culturales para cada vez modificar maneras de entender, de sentir, hacer la vida más vivible, introducir o incluir a personas diversas, pero en la cultura pasan muchísimas cosas. Decíais, me niego que tenga algo de socializador la tenencia de armas. Claro que es muy socializador tener un arma en casa. Cuando un niño, imaginaos un niño que vive en un estado de Estados Unidos donde sus padres tienen rifles para matar personas, porque bueno, luego estamos los que tenemos casas en Segovia para matar animales, pero aquí ya, ahí, ¿no? Tú vives en un lugar donde hay armas, donde se entiende que si alguien entra a tu casa tal, y donde los fines de semana os vais a hacer pegar tiros y luego comeros una hamburguesa, ¿no? Que esto es un poco también el prejuicio que tenemos. ¿Qué podemos decir de este niño? Primero, probablemente que es un niño blanco, porque la tenencia de armas se relaciona más con las personas, con blancos en Estados Unidos y, sin embargo, las víctimas de estas armas suelen ser
más latinos y afroamericanos, sobre todo de violencia policial, ¿no? Pero bueno, ¿este niño qué está aprendiendo? Este niño está aprendiendo que en su casa hay un arma que puede matar a una persona. Y pasa una cosa en muchos estados, en Estados Unidos, y es que, y esto lo hemos estudiado y lo sabemos, y es algo muy importante que tiene un impacto radical en la cultura, y es que, como sabéis, en Estados Unidos, si alguien traspasa tu casa, o sea, tu lugar, ¿vale? Tú tienes derecho a pegarle un tiro, en el sentido, la propiedad privada está por encima del derecho a la vida. Y esto, que parece un detalle, es algo que condiciona completamente la vida de las personas. Que tú consideres que tu propiedad, o que la defensa de tu propiedad, ¿no? Que esto también tiene que ver con unos orígenes culturales de aquellos estados, está por encima del derecho a la vida de otra persona, o que, por ejemplo, nosotros consideremos que no, que la vida de la persona está por encima, por supuesto, dependiendo de qué personas y en qué situaciones, porque sabemos lo que hay, pero sí que es verdad que yo no puedo pegar un tiro a una persona porque entra a mi casa a robarme el ordenador, y no estaría justificado que me vaya a robar el ordenador porque yo le meta un tiro y acabe con su vida. Esto condiciona muchísimo culturalmente una sociedad, ¿vale? Entonces, ¿hay prácticas culturales que son perniciosas y que son nocivas? Sí. Atención, porque ahora entramos en el gran tema de la antropología, que es el relativismo cultural. Cómo tenemos que entender las prácticas culturales que se dan en un contexto y que a nosotros no nos gustan. Primero, desde el relativismo cultural y no desde el etnocentrismo, entenderlas e interpretarlas dentro del marco cultural en que se dan. Yo no puedo decir nada de una práctica que no estoy comprendiendo dentro de ese marco. Y a partir de ahí yo puedo tener un juicio positivo o negativo, pero nuestro papel no es juzgar a las culturas, sino hacer una interpretación cultural e interpretar y entender por qué hay problemas que son culturales y poder avanzarnos a su solución o a la mejora de la situación analizada. He visto que íbamos a un gran tema de las armas, he visto que se nombraba la ablación. Y claro, este es otro tema también para la antropología, pero yo os quiero traer de la ablación a una práctica cultural que para mí también es nociva, que tiene lugar en nuestro país. Mirad, lo he estado mirando en un documental, en un artículo que si queréis os paso. En el año 2021, en España crecieron un 215%, en 8 años, perdón, crecieron un 215% las intervenciones de estética, operaciones de estética. En el 2021, que yo para mí era el año del COVID o el post-COVID, pues la gente salió de sus casas y hubo 205.000 operaciones estéticas. Liposucciones, quitarse grasa, rinoplastia y, sobre todo, aumentos de pecho en chicas. Casi el 90% de las operaciones las llevan a cabo las mujeres. Y estas operaciones de pecho muchas veces implican la insensibilidad de la piel y de los pezones. Y hablo de esta insensibilidad y de estos efectos nocivos también sobre la salud, porque a veces hablamos también de la ablación y de todo el sentido de qué pasa con los cuerpos de las mujeres cuando sufren ablación y cuando sufren infibulación. Entonces, estamos en un contexto donde, nos guste o no nos guste, las chicas adolescentes deciden que hay que quitarse grasa, que hay que operarse la nariz y sobre todo que hay que aumentar el pecho, ¿vale? ¿Esto cómo lo podemos nosotros interpretar? ¿Por qué existe esta tendencia? Incluso dicen que se tiene que esperar a una edad para poder operarte, entonces en ese año es cuando se está pidiendo de regalo de cumpleaños a los padres. Bueno, esto yo no estoy muy al tanto de esto, pero además es que es una práctica que parece que no tiene no es una práctica finalista, en el sentido de que se habla de que las personas que se operan luego siguen queriéndose operar. Es decir, que forma parte de una insatisfacción y de hecho hay estudios que asocian los implantes mamarios a mayores tendencia a suicidarse en las mujeres, ¿vale? Es decir, no es un problema estético que yo puedo decir, bueno, es que yo quiero tener más tal o menos tal o me quiero quitar tal, ¿no? Sino que también responde a una insatisfacción que posiblemente es una satisfacción que nos está pasando en nuestra sociedad desde que somos pequeñas, con nuestros cuerpos, con nuestros entornos, el uso de los móviles, todo esto que todos podemos un poco imaginarnos por qué las niñas están deseando modificar su cuerpo a estas edades tan jóvenes. Esto es un problema
Esto es un gran problema y podemos decir, no, es un problema de tipo psicológico y entonces todas estas niñas tienen problemas. No, es un problema que tiene una vertiente cultural, porque la cultura nos está diciendo sobre las mujeres y sobre los cuerpos de las mujeres aspectos que tienen que ver con formas de pensar, de cómo tienes que ser, cómo no tienes que ser, formas de sentirte cuando tienes un cuerpo normativo o no, formas de actuar cuando tienes un cuerpo con respecto a las restricciones alimentarias. Entonces, aquí como antropólogos o como educadores sociales que tienen una conciencia cultural, ¿no? Y que entienden el concepto de cultura. Imaginaos que trabajáis en un centro donde hay varias niñas que quieren ser operadas, que ellas consideran que lo más importante es operarse. Tenéis que tener en cuenta que aquí hay un elemento, una práctica cultural que es perniciosa y que es normalizada completamente, ¿vale? Porque mucha gente dice, pero si ellas quieren, pues que se operen, ¿no? Entonces, con esto no quiero poner un problema al mismo nivel que otro, ni mucho menos, pero cuando pensemos en problemas de nuestra sociedad, también tenemos que ser capaces de descubrir cuál es la interpretación cultural de este problema. Y cuando queremos acercarnos a mejorar la situación, tenemos que hacer estos procesos que se denominan de terapia cultural, que es hablar de todo esto, en qué ha sido aprendida, qué es lo que a ti te parece, qué es lo que, ¿sabes? Establecer vínculos, establecer comunicaciones para que aquellas personas también se desatasquen de todo el mensaje que reciben de la sociedad. Este artículo, si queréis, yo os lo paso. Entonces, última cuestión. Bueno, todo el tema de la urbanización del mundo, porque claro, decimos qué bonitas son las yurtas en un espacio libre, en un espacio abierto, en un ambiente maravilloso, pero ¿qué está sucediendo? Evidentemente, como fruto de la palabra progreso, que también es una palabra que se activa desde nuestras coordenadas culturales, muchas personas que vivían en sedentariedad están siendo obligadas, que vivían en nomadismo, están obligando a sedentarizarse, acaban viviendo en espacios urbanos dentro de las ciudades, precarizadas, pobres, donde ahora sus actividades muchas veces pierden el valor de cambio y esto sucede, sucede, por ejemplo, en África con muchísimos pueblos nómadas que les están sedentarizando a la fuerza. Nosotros también tenemos en nuestra cultura un gran ejemplo y en nuestra sociedad de personas a las que por narices, y yo, por ejemplo, cuando acabé la carrera de educación social, mi práctica fue trabajar en un servicio de realojamiento de personas gitanas, porque el hecho de que viviesen en casas bajas, en terreno donde no estaba registrado, era algo que no se podía permitir y entonces les teníamos que realojar en pisos, ¿no? Como una manera de ellos progresar, ¿no? Atención a este tipo de proyectos que también tienen que ver con destruir formas de vida existentes y obligar a otras, ¿no? Que a lo mejor están más prestigiadas, pero que a esas personas las está poniendo en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, yo creo que las cuestiones del debate por mi parte ya están resueltas y ahora ya os dejo hablar si tenéis alguna pregunta. Mira, parece que Sara. Hola. Hola, Sara, sí. Tengo una pequeña duda, a lo mejor no es tan profunda como todo lo que hemos estado hablando, pero me surge la duda porque en todos los documentos tenemos que citar, pero claro, esto es un diario de campo, no sé hasta qué punto es lógico citar, ¿no? No sé. ¿Citar a qué te refieres? ¿Que tuvieses que citar el documental? Sí, o algún texto, alguna frase de Eva Bretones o de... En la parte reflexiva, en la última parte, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres decir, imagínate, en el caso de Hati, ¿vale? En el caso de Hati, los agentes socializadores, o puedes incluso, mira, yo recomiendo mucho con el tema de las citas, que yo sé que os estresa a veces un poco y es normal porque tenéis que hacer citas, yo os recomiendo empezar las preguntas como, voy a identificar agentes socializadores, no sé qué, no sé cuál, tal cual, como plantea Bretones. Hacéis la cita con la fecha entre paréntesis y a partir de entonces ya podéis empezar a trabajar tirando del hilo de esa cita. Y luego, por ejemplo, concluir el trabajo también con otra cita que refiera que todo lo que has hecho está enmarcado en el trabajo de la profesora. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Gracias a ti. A ver, Laura. Ahora mismo, a raíz de eso ya me ha surgido la duda, porque yo, por ejemplo, en el apartado 2, yo al hacer hipótesis, yo ya meto agentes socializadores y yo meto también el tema de transmisión de cultura, y luego también pues, averiguaciones que he hecho, yo que sé, por ejemplo, para saber que era una yurta, pues la verdad que he investigado un poquito y tal,
yo no tengo citas literales, pero yo, por ejemplo, sí que cito en el apartado 2, porque como ya dentro de mis hipótesis, yo, por ejemplo, meto quién considero que puede ser agente socializador, porque por el tiempo que pasan juntos, ya me imagino transmisión cultural entre ambos, una interrelación entre ellos, y entonces sí que he metido, no citas textuales, porque no voy a citas textuales, pero sí que en el apartado 2 yo ya meto esas cosas. No sé si eso es correcto. Lo que no hay que hacer en ningún caso es citar en el apartado 1. Y en el apartado 2, si las hipótesis vienen de trabajos evidentemente hechos por un autor, los tenéis que citar así. O si decís, he mirado en el INE de Namibia, que no sé si existe el Instituto Nacional de Estadística, se llama así, y hay 12 millones de habitantes. Este trabajo tampoco es necesario hacerlo. Es decir, no hace falta, en principio, investigar sobre los contextos en los que estáis. Hay personas que sí, que han querido investigar y decir, bueno, pues esto sucede aquí y esto no, y esto va a aportaros un trabajo de campo particular, pero en principio no os estamos pidiendo este trabajo. Sí, pero evidentemente todo lo que... Yo solamente ha sido un poco porque quería saber un poco, porque, claro, yo no sabía que era una yurta, entonces estuve buscando pues campamentos nomás, no sé, un poco lo que era, y era más que nada por interés, pero vamos, vamos, el tema de la población, de cuánto, todo eso no. Por ejemplo, también sé que en Ponillao es una niña, pero por ejemplo no lo pongo en ningún lado. O sea, sé que es una niña porque he leído parte de las cosas, pero bueno, en principio es que como es algo objetivo y es lo que veo y yo no lo veo, por un lado, o sea, es que ni siquiera cuando tiene un año yo veo... Claro, o sea, en realidad el sexo de muchas personas, claro, porque esto también podemos ahí cortar el hilo hasta niveles exagerados. Bueno, vamos a ver, no estamos viendo el sexo de nadie en principio, entonces tenemos que hacer inferencias a través del género. ¿Cómo hacemos las inferencias a través del género? Muchas veces a través de la vestimenta. ¿Qué pasa cuando la vestimenta no tiene sentido para nosotros? ¿No? Porque yo no interpreto si ese collar, a lo mejor en esa cultura, ese collar que lleva es obviamente para una niña, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una diademita rosa, pues ya a una niña que vaya en un carrito, de principio vas a decir es una niña y no es un niño. Por supuesto que luego pueden pasar muchas cosas, pero como no tenemos herramientas para definir el género, porque el sexo tampoco, pero sobre todo el género, cuando no lo sepamos, no lo sabemos. En el caso de las mujeres, podemos sí inferir, en el caso de las mujeres que son mujeres, de hecho, porque van con el pecho descubierto, y también porque podemos ver, y esto es una discusión que lo he tenido con una compañera hace poco, que me decía, no sé si también en todas estas culturas opera el binarismo de género. Y esto también sería interesante. Tenemos que tener en cuenta que es cierto que la mayor parte del mundo opera el binarismo de género, así como operan cuestiones relacionadas con la raza o con el clasismo. Esto es así. Pero claro, por supuesto, imaginaros que vais a investigar, ahora por cuenta vuestra, un contexto donde os dicen que hay 6 géneros. Pues entonces cambiaría completamente la investigación, porque ya dentro de vuestras categorías descriptivas tendríais también que definir esto si es el fruto, bueno, si es también interés de vuestro trabajo o si va a aportar algo a vuestro trabajo. Entonces, en principio, yo entiendo que tenéis que dar por hecho muchos elementos o dejarlos en suspenso. Y a mí me parece bien dejar en suspenso, pero no permitir que por vuestra vigilancia ética acaben construyéndose descripciones que no tienen sentido. Porque claro, si no me vas a poder decir nada porque no quieres describir, no quieres tal, pensar que vais a ser evaluados por describir. E inicialmente son mujeres o son hombres, según como veamos, y si no lo tenéis claro, simplemente transmitir esta idea de no puedo identificar porque no forman parte de mi coordenada cultural el saber si son niñas o son niños. Sara, Ángel, Laura, otra vez. Ah, no, yo me quito, perdón. Ah, vale. Sara, Ángel. Sara, ¿quieres hablar tú? Tranquilo, yo ya he hablado, te dejo a ti. Luego ya voy yo. No, simplemente quería preguntar si en el apartado 1 tenemos que describir también las características del lenguaje audiovisual que vemos y que desde mi punto de vista nos pueden llevar hacia una determinada hipótesis que yo intentaré rebatir en el apartado 2. Y claro, necesito indicar que hay determinados elementos de guión, de estructura por parte de la mirada del director de uso de música, etcétera, que me llevan, digamos, antropológicamente a tener una interpretación de esa realidad, pero que yo quiero rebatir
porque desconozco, por ejemplo, en el fuera de campo, si puede haber otra persona o no, si el uso de la cámara puede estar haciendo que se provoque determinada actitud sobre los bebés en Namibia, porque alguno de ellos tiene una mirada directa a cámara, etcétera, etcétera. Con lo cual, la pregunta es, ¿tengo que hacer descripción también de elementos no propios del contexto, pero sí del lenguaje audiovisual en el apartado 1, ya que estamos haciendo una especie de etnografía del documental, no tanto de la situación? No sé si me explico. Vale. Ángel, ahora te acabo de endosar este trabajo, porque vamos a ver, este trabajo sería maravilloso haberlo hecho y me encantaría que lo hicieras, porque desde tu experticia nos vas a poder aportar mucha más información, pero la etnografía no es sobre lo audiovisual, la etnografía es sobre la interacción humana, ¿vale? Entonces, las personas que son especialistas en documentos audiovisuales y habéis sacado el tema de Nanook, que me parece también súper interesante, tienen esta mirada que está diciéndonos Ángel y que es súper valioso. Y a mí me encantaría que desde, si te apetece, como trabajo extra, hicieses esa lectura y esa interpretación, porque nos va a ayudar a todos a poder complementar. Pero no forma parte del ejercicio, no se tiene que hacer, nos estamos pidiendo hacer la etnografía audiovisual, que también es una subdisciplina de la etnografía. Observar cómo son descritos, y esto lo trabajamos también en otras ediciones, cómo lo audiovisual construye un producto a través de una realidad. No es el tema de esta edición, pero si te apetece avanzarnos una parte, complementar tu trabajo con esto, para mí me encantaría y lo compartiré encantada con el resto del aula. Pero, insisto, lo que os estamos pidiendo es observación de interacciones humanas, que, como tú bien dices, están completamente sesgadas por la mirada de un director. Y os digo más, a lo mejor algunos estáis un poco enfadados porque decís, bueno, ¿yo por qué tengo que observar un documental? A mí no me gusta, a mí me gustaría más enfrentarme yo a una realidad. Vale, os comento que antes del COVID nosotros pedíamos a los estudiantes que hicieseis pequeñas investigaciones vosotros, ¿vale? Que salieseis en vuestras comunidades, pueblos, vecindarios, donde os diese la gana y fueseis a espacios donde pudieseis observar dinámicas relacionadas con preguntas de investigación que os hicieseis, ¿no? Había gente que observaba en iglesias, que observaba en mercados, que observaba en parques infantiles, temas de crianza, pero con el COVID la cosa se complicó mucho y ya de por sí había muchos problemas para que vosotros pudieseis sacar tiempo para hacer estas observaciones, para nosotros saber que efectivamente estabais haciendo esas observaciones de manera realista y también para luego ir orientando los trabajos de campo, ¿vale? Entonces, después del COVID, por motivos obvios, tuvimos que cambiar, hacerlo audiovisual. Lo audiovisual ha tenido buenos resultados y ya lo estamos orientando siempre al audiovisual. Pero si vosotros, por ejemplo, al final de la asignatura valoraseis, lo digo un poco, bueno, para también nosotros tenerlo en cuenta, que este ejercicio, como está tan guiado, no se está dando tanta información y os gustaría hacer una práctica etnográfica real, por decirlo entre comillas, pues lo podéis poner como sugerencias, porque a lo mejor sí que sería interesante ir al campo, ¿no? Pero bueno, por resumir, por ahora os estamos pidiendo interacciones humanas recurrentes que se están dando en ese documental desde la mirada de Thomas Valls. Y si tú vas a hacer ese trabajo, me encantará, te lo agradezco muchísimo y lo compartiré con el resto del aula porque seguramente que será muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ángel. Sara. Sí, primero de todo, quiero hablar un poco de lo que acabas de decir, de lo del trabajo de diario de campo real. A mí me parecía súper interesante porque tal y como he empezado a hacer el trabajo era como, ¡buah! Solo me están enfocando aquí, pero a lo mejor yo querría haberme ido a otro lado para observar otras cosas, ¿sabes? Es como límite, pero bueno, yo sí que lo pondré como sugerencia para las próximas. Vale, luego te quería hacer una pregunta, que es lo que más me ha, no digo que me ha costado, pero es que es muy difícil, al menos para mí, separar, porque tú dices, ¿no? Interpretación cultural, ¿no? Dentro del relativismo cultural, interpretar dentro del marco. Claro, pero yo cómo sé que no estoy siendo etnocentrista, es que no sé si me explico, cómo sé que no estoy juzgando, es que es muy complejo para mí. ¿Cómo sé que no estoy haciendo una reflexión? ¿Cómo sé que no estoy...? No sé. Este es el ejercicio que hay que hacer. Ya, vale. Es que esa es la complejidad, ese es el hándicap. Vale. Es cómo te separas de cómo tú has sido educada o criada
Claro. Tampoco, ¿no? Y observas otras pautas de crianza. Yo, por ejemplo, aquí en Senegal he hecho etnografía sobre pautas de crianzas entre población wolof y te tienes que acercar a ver cómo las personas crían a sus hijos y a veces vas a ver cosas que por cómo yo he sido enculturada y a pesar de que evidentemente, ¿no? Cuando estudias una disciplina pues haces todo este trabajo de separarte, ¿no? Y de lo que tú estás diciendo, no ser etnocentrista, pero claro, tú estás viendo una realidad y que es inevitable el juicio, porque lo estás mirando y estás diciendo esto no. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Cuándo podemos decir que una práctica de crianza, y no me quiero avanzar, es diversa y cuándo podemos decir que, por ejemplo, es negligente? Claro, ¿quién pone los límites? ¿Cuál es el juicio? Existe este juicio. Vale. O sea, existe la posibilidad de reflexionar sobre esto, pero es algo a lo que se tiene que llegar. Vale. O sea, es que, claro, he estado leyendo mucho a lo largo de la carrera lo de aprender, ¿no? Con H intercalada, de tener un juicio crítico, pero claro, ¿hasta qué punto tu juicio crítico es...? No sé, es que es muy... Este tema es muy... Es que este tema, y además la crianza de los niños... Claro, es súper delicado. Es un tema que toca muchísimo. Y cuando, por ejemplo, hemos hecho, ahora que decías lo de que te hubiese gustado una práctica situada, más real, cuando hemos tenido alumnas, sobre todo, ¿no? Mujeres, porque también había un problema relacionado con hombres observando en parques infantiles, pensando también. No es agradable, bueno, para muchos hombres han tenido que cuestionar, ¿no? Que hace un hombre con una libreta sentado en un parque infantil sin un niño asociado, por decirlo así, ¿no? Pues cuando se describían prácticas de crianza locales, por así decir, también cómo proyectamos nuestras maneras de entender cómo se tiene que criar a un niño, cómo tiene que ser. Todo esto era apasionante. Y la verdad es que en el caso de la crianza es muy potente. Por eso hemos buscado un documental relacionado con la crianza, porque hay algo que evidentemente la vulnerabilidad de esos niños nos pone el juicio más a flor de piel, porque los vemos muy vulnerables. Claro, ¿no? Es como que la infancia es la etapa más importante, donde absorbes todo, donde creas tu personalidad, tu identidad. Es como... Por eso lo hemos hecho con niños. No os creáis que no somos perversos. Bueno, interesante y delicado. Muchas gracias. Gracias a ti. Gabriel. Sí, hola, buenos días. Hola. Bueno, en relación a la compañera Sara, entonces entiendo que en el punto 2, un poquito lo que hay que hacer es ese ejercicio de separación de lo que nosotros culturalmente entendemos como normal para nosotros y plantear esas hipótesis con esa separación, ¿no? Con lo que nosotros entendemos y ahí está el trabajo, ¿no? Intentar no pecar de etnocentrismo. Vale. Ahí está, exactamente. Ahí está. No sé si os acordáis también cuando os pedíamos de escribir en diversidad, interculturalidad y educación social, ¿no? Las diferentes escenas. Poníamos escenas muchas veces cargadas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, no pasa nada porque en esta práctica en esta primera PEC, seáis etnocentristas. Os estamos pidiendo sacar. Si tú no sacas, a mí cuando me decís, es que no quiero describir porque no quiero parecer racista, si no sacamos a la conciencia lo que pensamos de los otros, sobre sus prácticas, sobre sus maneras de hacer, sobre tal, no podemos mover nada. Tenemos que sacarlo a la conciencia. Y solo desde la conciencia mirarnos y decir, ¿por qué yo pienso esto? Y ahí las cosas se pueden modificar. Si no miro, si no describo, si no me lo pregunto, si no cometo ese error de conciencia, de toma de conciencia, no voy a poder modificar nada. Sí, voy a ser muy políticamente correcto, el educador maravilloso, la educadora genial que no piensa que tal. Saca cosas, porque hemos sido culturalizados de una manera en la que estamos llenos de prejuicios. Y muchos prejuicios son normales, evidentes, porque nos ayudan a entender el mundo. Pero hay otros que pueden ser disruptivos para nuestra práctica profesional. Entonces, es importante hacer este ejercicio en la carrera para no tener que hacerlo cuando seáis profesionales y trabajéis con personas que van a ser vulnerables también. Y que vuestros juicios pueden activar historias muy potentes. Yo he trabajado en casas de acogida donde los juicios de los educadores tenían que ver a la hora de activar procesos de adopción y de separación de madres y de hijos. Por poneros un caso súper radical. Cómo nosotros estemos mirando el mundo tiene un impacto en nuestras prácticas profesionales potentísimas. Tenemos una responsabilidad brutal de entender, de describir, de cuestionar la diversidad cultural, porque es nuestro lugar de trabajo en la mayor parte de las ocasiones. Luego habrá personas que no trabajen concretamente en contextos de diversidad, aunque todas las culturas tienen mucha diversidad interna
Y, por supuesto, que todas las relaciones podemos decir que al final son interculturales. Vale, Sara. yo... Vale, no, quería hacer una pequeña aportación de esto que has dicho porque me he acordado de un documento que leí que era como una frase que decía deconstruirse para poder avanzar, ¿no? Sí, y es el objetivo eso de es. ir deconstruyéndonos para luego tener ya el juicio crítico y dejar al lado el endocentrismo, ¿no? Me ha parecido muy interesante la reflexión. Gracias. Claro. Por eso no pasa nada. Si tú estás viendo algo que te parece negligente, ponlo. Vamos a reflexionar. A mí me surge un problema entonces, porque, a ver, ya no es por el tema de mirada etnocéntrica o no, o sea, es que yo, por ejemplo, o sea, yo el documental, yo no lo veo, me sorprende, pero a mí, por ejemplo, a mí me emociona en ese sentido, o sea, yo no veo, o sea, me sorprende porque sé que es diferente a lo que con lo que yo he crecido y lo que es mi cultura, pero yo no lo veo mal en ningún momento, o sea, me gusta, de hecho. Me gusta porque veo cariño, veo en los gestos, veo cosas positivas. O sea, yo no veo nada negativo porque sea una cultura diferente a la mía. Entonces, claro, yo tengo a lo mejor un problema porque yo no lo... O sea, me resulta... O sea, sí que... O sea, me sorprende, pero no me resulta nocivo. Entonces, yo no sé si el problema lo voy a tener yo ahora, porque yo no las veo tan mal. O sea, yo, por ejemplo, sobre todo en el caso de Conillao o de Namibia, yo veo cosas súper bonitas y, de hecho, o sea, sinceramente, me gustan las escenas que veo. O sea, la naturalidad con que lo que pasa todo, yo qué sé, sobre todo, por ejemplo, a ver, la última escena, que yo sé que es un poco, pero me encanta la naturalidad que tiene ella porque sigue como si nada, sigue tarareando al bebé, se limpia, sigue con él, ¿sabes? Como con todo el cariño del mundo, como si no hubiera pasado nada, como si fuera algo natural. Y eso me gusta, porque eso no lo hemos vivido nosotros. Entonces, a mí me resulta curioso, pero me gusta. Con lo cual, claro, yo no veo la mirada, ¿sabes? No veo la parte nociva. Me cuesta verla en ese sentido. Entonces, esa es la historia. Primero, cuando vemos diversidad, ¿qué nos está emocionalmente moviendo? Eso es la primera tara. Si a ti te está moviendo negligencia, estarás parada ahí, suelta. Oye, esto me parece horroroso, aquí este niño tal cual. ¿Cuál es el siguiente paso? Trascender el juicio. Ahora, lo que voy a hacer es, independientemente de si me gusta que este niño le estén haciendo esto o no le estén haciendo esto, ¿a qué adulto se está proyectando? ¿Qué pasa con un niño que está, por ejemplo, el niño este que le atan en un paquetín? ¿Vale? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con un niño que, al contrario, está constantemente en espacios abiertos y con contacto físico con otras personas? ¿Qué pasa con tal? Entonces, ahí es donde tenemos que ir. No al juicio, no a me parece bien o me parece mal, sino si conseguimos trascender eso y relacionarlo con qué tipo de adultos van a crear, van a construirse. Y esto es lo que hace Spindler, ¿vale? Habla de relaciones para que luego entendamos qué tipo de adulto van a ser. Entonces, es la interpretación cultural de lo que se hace. Por ejemplo, aquí en Senegal, y no me quiero avanzar porque al final estoy avanzándome mucho, los niños, los primeros 9 meses o un año de su vida son considerados que es vida extraúterus, pero que tienen que estar intraúterus. Es decir, que son niños, como por decirlo, que todavía tienen que tener una especie de útero. Entonces, los envuelven, los cierran con mucho calor, van con sus mamás, a veces tapados hasta aquí, y a veces muchas personas que miran, pues miran, ay, ¿cómo puede ir? Por favor, estamos a 40 grados y hay un bebé en la espalda de su mamá que está haciendo no sé qué, está asfixiado, tal y cual, y no le dejan moverse, ¿no? Nosotros, eso es una creencia que tiene que ver con cómo se va a desarrollar mejor su bebé. Para nosotros a lo mejor es rápidamente ponerle a estimular, ponerle colores, formas, cuentos, y nos rodeamos de otro tipo de tecnologías para llegar a nuestra idea de bebé o nuestra idea de adulto perfecto, de niño perfecto, que es un niño hiperestimulado, que es un niño... Es decir, no es tanto decir, es describir la práctica y decir dónde está la idea que subyace a esa manera de actuar. ¿Vale? Si yo a un niño le inmovilizo durante una tal, es porque tengo esta creencia. Si yo a un niño le estimulo, le meto no sé qué, es porque tengo esta otra creencia. Y son creencias que son diversas y que además son muy positivos. Es muy positivo que nos críen de maneras diferentes, porque eso es lo que genera diversidad cultural. Y lo que no tenemos que hacer es el programa este de todos acabar en el mundo, que es lo que está pasando con la globalización, que es
hay una manera de criar, hay una manera de tal, hay una manera de desarrollarse, hay una manera de tal, sino reconocer y poner en relevancia esa diversidad que genera culturas diversas, personas diversas, grupos diversos. ¿Vale? Eso es un valor. No hay que pensar en la homogenización de estas mujeres, lo que se tienen que enterar. No, es entender desde la práctica a qué culturalmente se está pensando sobre esos niños, cuál es la interpretación cultural que yo estoy dando a esa práctica. Y tranquilos, porque es que la etnografía es un proceso siempre. Es un proceso. Al principio, bueno, lo que ha dicho Laura, ¿no? Ella no ve ese juicio. Ella puede saltar directamente a hacer una interpretación porque no le está a ella en este momento tocando. Pero si tú tienes una emocionalidad ahí, esa emocionalidad la tienes que sacar porque si no, no puedes seguir como investigador mirando otras cosas. ¿Vale? Bueno, estoy muy contenta de que hayáis venido porque, fíjate, hay mucha gente. Y yo decía, con la poca antelación, que al final he podido dar la sesión, porque sabéis que tenemos ya hasta la semana que viene. A ver, lo tengo aquí escrito. Tenéis todavía una semana y un día, ¿no? Sí, una semana y un día para entregar la PEC. Espero que os haya ayudado. Tengo muchísimas ganas de leer vuestros trabajos. Tengo muchísimas ganas. Espero que os haya quedado claro lo que se tiene que hacer. No tengáis miedo de verdad de ningún tipo. No estamos aquí para decir, ay, pues tú, no. Estamos para aprender. Y por hablar mal, es mejor cagarla durante el grado que durante la práctica profesional. ¿Vale? Bueno, pues un placer a todos. Estáis todos silenciados. Y Laura tiene la mano levantada, pero no. Pero porque no la he quitado, perdón. Ya. Un placer. Muchas gracias, Beatriz, porque es súper interesante todo lo que planteas. A mí me habéis dado la vuelta y voy a cambiar algunas cosillas de la PEC. Yo también, ¿eh? Ay, mira. Que no esté mal, sino que quiero enriquecerla con algo más, porque me he dado cuenta de pequeños detalles que creo que aportan mucho y, bueno, me da una vuelta. O sea, me ha parecido genial. Vale, sí, pues muchísimas gracias. Me alegro muchísimo y tengo muchas ganas de leer vuestros trabajos y seguimos en contacto. Vale, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Vale, Hasta luego. Adiós. Adiós.